Bienvenido a tu devocional diario. Muy buenos días, que el Señor los bendiga en este nuevo día de hoy jueves. Nuevamente traemos una nueva palabra, un nuevo mensaje de la palabra del Señor. Muchas veces se nos olvida el concepto de iglesia, lo que realmente significa. Y también se nos olvida el propósito por el cual fue creado o formada la iglesia. Bien, hoy vamos a hablar un poco de esto y por eso este mensaje lo hemos titulado en esta mañana de hoy: ¿por qué se formó la iglesia? ¿Por qué se formó la iglesia? Así que no te pierdas este devocional en esta mañana de hoy. Muchas veces se nos olvida realmente el concepto de iglesia y por eso, gracias a eso, se nos olvida el propósito que tiene. Muchas veces confundimos la iglesia con el templo. Y recordemos que una cosa es el templo y otra cosa es la iglesia. Recordemos que la iglesia es ese número de personas, esa comunidad que hace parte del cuerpo de Cristo y que tiene un propósito. Bien, y hoy vamos a ver un poco sobre este propósito y para esto quiero invitarlos a la palabra del Señor. Al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, el versículo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Por qué se formó la iglesia? Es una pregunta que debemos tener clara, porque gracias a esta pregunta encontramos el propósito, la razón de formación de la iglesia. Muchas veces nos equivocamos en el concepto de iglesia, confundimos la iglesia con el templo y se nos olvida el propósito de la iglesia. Y nos enfocamos dentro del templo, trabajando solo en el templo, y se nos olvida el propósito de creación. Encontramos un pasaje donde habían ya matado a Esteban. Recordemos que Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Y la iglesia que había en Jerusalén era una iglesia que se estaba creciendo, era una iglesia que estaba cómoda, era una iglesia que estaba ganando almas dentro de Jerusalén, pero era una iglesia que no se había esparcido, que solamente estaba en Jerusalén. Y la iglesia estaba contenta con ese tiempo porque todos estaban prósperos, porque el Espíritu Santo se movía, y eso está bien. Y a veces nosotros como iglesia nos enfocamos en esto, que el Espíritu Santo se mueva, que dentro de la iglesia haya comodidad, que la gente se sienta contenta, que todo esté estable, que crezca la economía de la iglesia, que no haya ninguna necesidad. Y eso está muy bien. Pero el propósito de la iglesia no es dentro del templo. El propósito de la iglesia está fuera del templo. ¿Cuál es el propósito por el cual se formó la iglesia? Notemos que Dios permitió una gran persecución contra la iglesia y finalizando el versículo 1 dice: y todos fueron esparcidos en las tierras de Judea, Samaria, salvo los apóstoles. El deber de la iglesia es esparcirse y esparcir el mensaje de Dios. A veces se nos olvida realmente el propósito que tenemos en la tierra. Creemos que el propósito es hacer grandes templos, formarnos como comunidad, reunirnos en un solo templo y adorar a un Dios, y que todos somos santos y adoramos a Dios y todos vivimos bien. Claro que no. Ese no es el propósito bíblico que Jesús dejó para la iglesia. Recordemos que Jesús, antes de ascender, en Mateo capítulo 28, el versículo 19 dice: vayan, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El deber de la iglesia es formar discípulos. La iglesia se ha conformado con estar en un solo lugar, en Jerusalén, con crecer solamente en Jerusalén. Y el deber de la iglesia no es crecer en un solo lugar. El deber de la iglesia es extenderse. El deber de la iglesia es prolongar el mensaje de salvación. Y a veces se nos olvida esto y nos enfocamos dentro de los templos. Y por eso muchas veces Dios permite persecución para la iglesia, momentos difíciles. Por eso hace poco vivimos algo muy difícil que se llamaba pandemia, COVID. Y yo sé muy bien y creo en mi espíritu que Dios permitió esa pandemia para que la iglesia se extendiera y recordara el propósito de su formación.
La iglesia no se formó para hacer grandes templos. La iglesia no se formó para vivir una hermosa comunidad. La iglesia no se formó para que nos reunáramos en el templo a adorar a Dios. La iglesia se formó para expandir el mensaje del Señor, para expandir a otros territorios el gran mensaje de Dios. Y hoy, si tú eres parte de una iglesia y si no lo eres, te invito para que formes parte de ella. Y si eres parte de una iglesia, recuerda el propósito que tenemos: expandir el mensaje de Dios. Así que no lo olvides, tenemos un propósito de formación. Vamos a orar en esta linda mañana de hoy. Padre, te doy gracias, Señor, por hablarnos, por darnos a entender que el propósito de nosotros no es reunirnos solamente a adorarte en un templo. No es reunirnos solamente en un templo, Señor, para trabajar dentro de él, sino que el mejor trabajo y que el propósito que tenemos es extendernos y extender el evangelio tuyo afuera, a otras regiones. Y que muchas veces, Señor, tú permites la persecución para que tengamos el propósito que tenemos en la tierra. El propósito no es hacer grandes templos, riquezas aquí en la tierra. El propósito es llevar tu palabra, formar discípulos, Señor. Ayúdanos a entender esto. Espíritu Santo de Dios, gracias por tu palabra. Haz que esta palabra quede atesorada en nuestro corazón. Y te pido, Señor, y coloco todas las necesidades, todos los problemas, cada dificultad, Señor, que tengamos, lo coloco en tus manos. Muchas gracias te doy en esta mañana y bendigo a todos mis hermanos que me escuchan y que están atentos a tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Recuerda, comparte este devocional, comparte el Evangelio del Señor. No olvides que te amamos grandemente en el amor de Cristo. Yo te deseo que la gracia y la paz esté con todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Que tengan un excelente día. Chao, chao. Dios los bendiga.